Andrés, una consulta. ¿Tú crees que lo que acaba de mencionar Michelle de esta proliferación absurda de candidatos sea producto del azar, sea producto de una estrategia en el que el crimen organizado considera que, digamos, divide y conquistarás? ¿Cuál es tu análisis con respecto a lo que Michelle está comentando? A ver, aquí hay un tema, ¿no? Que es la falencia que está pasando en los partidos políticos, que no existen. La democracia yace sobre partidos políticos. Los partidos políticos tienen que tener un sistema de democracia interna que no existe en el continente, ¿no? Porque la democracia interna del partido es el dedo. O sea, la misma, Luisa González, con todo el respeto a la señora, ella fue una candidata que no pasó nada. Correa le dijo a dedo, igual que el vicepresidente. Gente que no venía de ningún proceso social, no representaban a nadie, pero se suben en la ola del partido más popular y de repente ya son líderes sociales, pero no responden a ningún interés y no hay nadie quien les pueda luego auditar sus acciones. Lo que dice Michelle es muy cierto. O sea, se pulveriza la votación. 15, 30 candidatos para la alcaldía de Quito, creo que tuvieron que hacer el debate en 2 días, porque habían demasiados candidatos. Terminan ganando con porcentaje mínimo cualquier persona, porque eso exige la democracia, pero llega gente que no está preparada para el cambio. Lo que pasó con el expresidente del Perú. El señor no sabía exactamente cuál era su preparación para ser un presidente. ¿Quiénes realmente los responsables de eso? Son los partidos que auspician ese tipo de candidatos. Los partidos políticos tienen un valor fundamental y es generar democracia, formar gente, incentivar a la gente a que esté realmente abierta y perceptiva a la democracia. Y no solo en un lado, sino en todo el espectro político. Y como decíamos antes, aprender a convivir y respetarnos. Porque este tema, como alguna vez le escuché a mi querida amiga María Sara, la democracia no es que todo el mundo pensemos igual. La democracia es aprender a convivir con quien no piensa igual. Respetar las leyes y respetarse uno mismo. Eso es. María Sara, creo que quieres también darnos tu punto de vista sobre esto que estamos tocando. Sí, muchas gracias, perdón, se me fue la batería unos minutos y ahora ya estoy en el auto. Les saludo, me estoy yendo a una parroquia rural de la ciudad de Quito, del Distrito Metropolitano de Quito. Bueno, no escuché la pregunta completa, pero les escuché a ustedes y definitivamente la estructuración del panorama democrático, incluido todo el tema legislativo, normativo, es muy errático en el Ecuador. Tenemos ahora una cuestión que se llama el Código de la Democracia. Ese es el nombre de nuestra ley electoral. Y viendo justamente lo que hemos escuchado, que me imagino que a ti, no sé, tú estás en el Perú, eres peruano, Luis, ¿no? Sí, correcto. No sé si en el Perú ustedes también llegan a tener este número tan espeluznante de candidaturas, ¿no? O si Sí, tenés claro. el mismo número de movimientos. Correcto. Yo no creo que esto sea algo planificado desde organizaciones fuera de la política. Creo que son errores de los mismos políticos, de los mismos partidos políticos y de los múltiples movimientos, porque también ahora, con esto de ser democráticos, extremadamente democráticos, resulta que cualquier hijo de vecino se pone un movimiento, ¿no? Ya ni siquiera son solamente los partidos políticos. Creo que es momento de reflexionar justamente sobre varias cuestiones, ¿no? Y yo creo que ahí, y vuelvo al tema de las mujeres, creo que las mujeres políticas que ahora nos hemos juntado, más allá de nuestras diferencias ideológicas, posturas o inclusive banderas políticas, nos hemos juntado y creo que debemos nosotras
proponer algunas reformas claras a la ley electoral. Algunas de ellas, ¿no? Yo creo que es absurdo que movimientos con poca representación puedan poner candidatos nacionales, por ejemplo. Es decir, solamente partidos fuertes o alianzas fuertes deberían poder postular a la presidencia de la República. Y asimismo, tener candidatos a la Asamblea que sean de la lista nacional. Solamente aquellos que tengan representatividad nacional deberían tener postulación a nivel nacional. Esa podría ser una reforma. Creo que otra reforma importante que se podría proponer sería que las ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca tengan segunda vuelta para los alcaldes. No puede ser que tengamos, en el caso, estoy entrando a un túnel, en el caso de Quito, alcaldes que ganan con el 20% o 22% de los votos válidos. Y esos son los votos válidos. Los votos totales son mucho más bajos. Pero así terminan siendo alcaldes y no tienen ninguna representatividad. Y por ende, poca credibilidad política. Y obviamente se les vuelve muy difícil gobernar las ciudades. Lo que pasó en Cuenca, en la última elección, 4 candidatos tenían el 18%. 18.5, 18.3, 18.1, 18.7. El que tuvo 18.7 es el alcalde, pero no tiene representatividad. Y tiene obviamente muchas dificultades para gobernar la ciudad de Cuenca. Entonces creo que debería haber segunda vuelta, por ejemplo, en las grandes ciudades. Solamente los movimientos locales deberían poner candidaturas locales. Nuevamente, no candidaturas nacionales. Adicionalmente, claro, esto la gente me va a decir que soy antidemocrática. Pero yo creo que para llegar a la Asamblea Nacional sí se requieren algunos niveles de conocimiento básico. En una discusión que estábamos teniendo justamente entre mujeres, decíamos que por lo menos deberían ser todos abogados. Si son abogado y matemático, abogado ingeniero, abogado economista, abogado y futbolista, abogado y periodista, pero que sean abogados o por lo menos que tengan un mínimo conocimiento de teoría general del Estado y de las normas básicas, digamos, de derecho administrativo, por ejemplo. Porque si no terminamos teniendo unas leyes que dan pavor. Para aquellos que somos juristas, cada vez que sale una ley en el registro oficial, empezamos a aterrarnos de cómo sale esa ley. Y después de esas malas leyes, son justamente las que nos impiden avanzar en el desarrollo. Porque son unas leyes hechas quién sabe cómo, con intereses protervos además. Pero ya por lo menos un mínimo conocimiento, estoy entrando ya fuera del túnel, un mínimo conocimiento del derecho, o que para ser candidato a la Asamblea Nacional pasen por algún curso básico por lo menos, y asegurar que los asesores de los asambleístas, esos sí sean abogados, economistas, ingenieros, no sé. Yo qué sé, yo creo que tenemos mucho que pensar, yo creo que estamos llegando en América Latina en general, pero en el Ecuador en particular, a tener que repensar nuestra democracia. Inclusive se está discutiendo sobre la posibilidad de la bicameralidad, en donde tal vez si tú a nivel de lo que es el Congreso o la Asamblea tienes a gente más joven, más inexperta en ciertos temas, pero tienes un Senado en donde tú tienes gente con mayor preparación, que es la que siempre puede darle ese nivel de sofisticación político, jurídico, económico, social que necesitan nuestras leyes. Creo que en definitiva los partidos políticos, como les que alcancé a escuchar Andrés, han perdido totalmente el norte o el este, no sé cuál es. Hay gente que dice el norte, otros decimos el este, pero hemos perdido la ruta. Los partidos políticos han perdido la ruta. Ahora hay partidos políticos de alquiler. Yo creo que ya no hay partidos políticos ideológicos. Yo provengo de un partido político originalmente que tenía ideología, pero hoy por hoy, si yo pregunto a aquellos que todavía están en ese partido, yo creo que no tienen idea de qué mismo es la socialdemocracia.
no creo que tienen la más remota idea ni siquiera de lo que era la socialdemocracia en los 70s, peor lo que es la socialdemocracia en el 2023, porque obviamente Correcto. eso también se va mejorando. Entonces, se va nutriendo de lo que están pasando en estos tiempos. Entonces, eso es lo que les podría decir. Creo que tenemos que repensar la democracia y tenemos que hacerlo seriamente. Y el fortalecimiento de los partidos políticos es una de las fundamentales, es una de las cosas fundamentales que tienen que suceder en los próximos años, si no vamos a seguir de tumbo en tumbo. Muy bien, efectivamente. Andrés, María Sara mencionaba acerca de, digamos, poner el norte, perder la brújula a veces, no tener claro. ¿Qué nos recomiendas, no? ¿Qué conclusión puedes sacar tú sobre cómo fortalecer la democracia en estos países de la región que estamos teniendo este problema para encontrar la brújula, ¿no? Parece que la brújula anda un poco con problemas. ¿Qué sugieres? A ver, bueno, a ver, el tema es el siguiente, ¿no? El tema es profundo porque no hay identificación, no hay identidad entre el individuo, su colectividad y quién le gobierna. O sea, la gente ha perdido identidad con sus representantes, el mandante el mandatario con sus mandantes. Y eso es lo que genera todo este proceso, ¿no? De realmente derrumbar la democracia y derrumbar las instituciones. O sea, lo primero que se debe suceder en todo, para mí, la región, inclusive a veces en el mundo, es de que los partidos puedan generar verdaderos sistemas de identidad con su gente. Es decir, vamos, tenemos un partido, o sea, la sociedad civil siempre está proponiendo cosas nuevas. Los colectivos sociales siempre están proponiendo, pero no son capaces de generar una vocería para que esos colectivos puedan luego ser un movimiento. Y este movimiento, a su vez, encarrilarse en un partido político y tener un representante válido que realmente represente las causas por las cuales su vocería le ha ido llevando hasta niveles de gobierno. Y que sea en bidireccional, ¿no? O sea, porque también a veces, o sea, los mandantes no oyen a quienes le eligieron. Entonces, la única fuerza que puede hacer eso y poner una contramarcha a un mandante, y quien debería ser el principal auditor de un mandante, o de un representante, debería ser su propio partido político. Tenemos el caso de Inglaterra, ¿no? Que Inglaterra es los primeros que son los primeros interpeladores a un funcionario, son es su propio partido. Y que debería funcionar así la democracia, ¿no? Eso, a mí me parece que el asunto de los partidos políticos que han sido satanizados todo este tiempo, realmente necesitan ser refortalecidos, reforzados y realmente identificarse, y buscar los modos de identificarse con la sociedad y que puedan ser capaces de generar propuestas para que sea parte de una agenda y que los debates sean un debate de agendas y no un talk show de temas personales. Correcto, muchas gracias, Andrés. Michelle, desde tu posición, ¿qué podrías comentar sobre, digamos, este tema también? Tú tienes la experiencia de las pasadas elecciones en España, ¿no? Desde esa visión, digamos, democrática, ¿cómo ves tú la oportunidad acá, al otro lado del charco, ¿no? Acá en Latinoamérica? De alguna manera lo que ha dicho María Sara, ¿no? Cualquiera en el Ecuador puede llegar a lanzarse a candidato, cualquiera puede hacer un movimiento, ¿no? Aquí en España siempre ha reinado un poco el bipartidismo, la izquierda y la derecha. El Partido Popular de la derecha, el Partido Social Obrero por el lado de la izquierda. Hay otros partidos independentistas y en los últimos años ha surgido dos partidos, uno de extrema derecha y uno de extrema izquierda. De extrema derecha, Vox. De extrema izquierda, Podemos.
Lo que ha sucedido es que aquí, en el tema de España, España es parte de la Unión Europea. Los países que pertenecen a la zona Schengen pueden tener diferentes gobiernos, pero siempre hay una ley, hay leyes que los rigen. Es decir, aquí no puede pasar lo que nos dé la gana, ¿no? Gobierne el PP o gobierne el PSOE, porque hay unas reglas establecidas. Para eso existe esa Unión Europea. Volviendo al tema, en estas últimas elecciones, ya en el pasado, Podemos se desinfló, la extrema izquierda se desinfló, prácticamente ya es un partido anulado. Hay otros partidos que también tenían su fuerza y que emergieron dentro de este contexto en el que también entró Podemos y era Ciudadanos, desaparecido. Y en estas últimas elecciones, prácticamente Vox ha desaparecido, porque no han tenido el apoyo ni la fuerza que pensaban que iban a tener. Es decir, son partidos consolidados más allá de nuestro propio corazón y de nuestras propias tendencias, que tienen muchísimos años y que son organizaciones que están consolidadas. Y yo creo que en ese momento, pues también países como España, que han sufrido lo suyo, ellos estuvieron sumidos en una guerra civil española, tuvieron una dictadura de Franco, y creo que todo eso hace que uno madure. Estamos hablando de que Europa ha sufrido una primera, segunda guerra mundial. Todos esos golpes hacen que forjen un carácter los ciudadanos del país y que también vayan, que valoren lo que es la democracia. Por ejemplo, aquí España es un país muy progresista, donde las mujeres cada vez van ganando su protagonismo y sus derechos, colectivos como el colectivo LGBTI, y que cuando vemos que estos derechos que se han alcanzado aquí en España están en peligro, la gente se manifiesta, la gente no se queda callada. Pero estamos hablando ya de democracias que se van consolidando también a base de golpes. Yo pensaría que en países como los nuestros, que también han sufrido lo mismo, dictaduras, etcétera, desaparecidos, muertes, etcétera, yo creo que ojalá vayamos recordando lo que ha sido nuestro pasado, nuestra historia, para ir madurando. Yo creo que como ecuatorianos, y eso me gustaría escuchar a María Sara, no sé cómo vamos viendo esas nuevas generaciones, si vamos madurando y nos damos cuenta de lo que implica vivir en una verdadera democracia, con libertades, no con miedo a hablar. El Ecuador, en la actualidad, y yo creo que luego de la muerte de Villavicencio, y que me fijé un poco en las redes sociales, había mucha rabia de la gente. Y estaba viendo ya la gente decir con nombres y apellidos, con términos y adjetivos, lo que pensaba que había sucedido. Y que no se iban a dejar, y que esto era un crimen horroroso, y todo lo que la gente pensaba y manifestaba que había detrás. Yo no sé si es que los ecuatorianos cada vez que vamos perdiendo el miedo. Otra vez de esto, lo que yo les decía al inicio, que tenemos como ese rasgo, un poco esa característica de sumisión, de estar calladitos, de bajar la cabeza, de decir sí a todo. Yo no sé si ya nos estamos revelando y si todas estas huellas de dolor que se están creando. Yo como periodista, durante muchos años sufrimos el embate de un gobierno donde cada sábado acribillaba a los periodistas y que en algunos de ellos perdieron sus trabajos y que se quedaron a nada. Ahí yo puedo citar nombres como un colega a quien yo admiro mucho, que es Jorge Ortiz, por poner un ejemplo, que lo perdió todo, que se quedó sin trabajo, que esto no se puede repetir. Y vivir en una verdadera democracia es poder hablar sin miedo, porque siempre es como por debajito, no es que yo no quiero. Y como decía María Sara, poder pensar diferente, y no por eso insultarnos, desacreditarnos. Si pensamos diferente, no importa, defendamos con argumentos, no con piedras ni con insultos, pero sin miedo. Y a pesar, de esta trágica muerte de Villavicencio, yo creo que los ecuatorianos ahora debemos salir y decir, no tenemos miedo a hablar y pensar. Eso no significa calumniar.
Eso no significa hablar sin argumentos y sin pruebas, pero dejar ese miedo y ese susto. Y eso es lo que yo siento a diferencia en este país. O sea, la gente, mira, es tan claro como que hay periódicos de izquierda y de derecha, emisoras de radio de derecha y de izquierda, sin miedo, sin susto. O sea, esta es mi tendencia porque siempre estamos buscando esa objetividad que no existe. No existe la objetividad. Uno puede tratar de informar con imparcialidad y con hechos y corroborando la información y siendo serios. Pero cada uno tiene su corazón y sus sentimientos. Pero si tratamos de esconder, además que también esa línea tan tenue entre ser de izquierdas y derechas ya no existe tampoco. Ya no existe, porque hay gente que, lo discutí el otro día con una amiga muy inteligente de aquí española, habrá gente que siente un corazón y una tendencia a la derecha, pero está a favor del aborto, por poner un ejemplo, ¿no? Esas líneas tan así como marcadas no existen. Y eso es lo que nos divide. Y que lo único que hace es ponernos frente al miedo, el no poder expresar libremente lo que uno siente. Si uno, y además que yo también veo una diferencia. Aquí la gente tiene como esa idea muy clara. Yo le voy a Vox, yo le voy a Podemos, yo le voy al PP, le voy al PSOE, ¿no? Allá en Ecuador, yo creo que siempre estamos, desde mi perspectiva, estamos buscando al mejor candidato, a la mejor persona, a la persona más idónea, a la persona más honesta, a la persona que creemos en él. Y eso ya no importa si es de izquierda o de derecha. Y yo creo que todos los ecuatorianos muchas veces nos quedamos enfrentados a, ¿por quién le voto? Por el menos malo. Siempre nos quedamos en esa encrucijada. A ver, vamos a escuchar las tendencias. A ver, ¿va a ser el segundo candidato Villavicencio? ¿Será otro? ¿Será tal? Y siempre nos quedamos en el medio tratando de hacer equilibrio, ¿ya? Porque como tenemos un montón de candidatos, pero yo veo esa la diferencia también con América Latina, que muchas veces no podemos catalogar, no somos de izquierda, somos de derecha, estamos tratando de salvarle al país siempre, en vez de tener ya una estructura formada y no tener que rescatarles, más o menos, se está ahogando, sácale. O sea, es así como vivimos en el Ecuador. Ahora otro problema también que tenemos, disculpa que te interrumpa, en Latinoamérica, es que a veces el latinoamericano suele ser muy simplista e investiga muy poco, ¿no? Entonces, el que tiene el mejor marketing político, el que tiene la mayor cantidad de inversión en publicidad y hace una campaña más vistosa, ¿no? El elector, digamos, masivo, ¿no? Investiga lo que tú dices, ¿no? Realmente qué tan trabajador, qué tan honrado, qué tan honesto es, sino simplemente se queda con la imagen que ve en la televisión, se queda con la imagen que sale en la radio, que sale en los periódicos, que es lo que nos venden, ¿no? Entonces, finalmente, a veces es el que más presupuesto tiene, el que va a tener la mejor imagen. Y ¿no? déjame decirte algo, Luis, tú decías que, claro, a veces votamos sin muchísimo criterio. En el Ecuador yo he escuchado a gente que le votó a un candidato porque era guapo y tenía los ojos verdes. Ya, o sea, por favor. O sea, y ahora el otro es guapo, porque parece Rambo. O sea, por favor. Realmente la gente no puede ser tan estomacal, o sea, realmente es todo eso. Y claro que siempre hay una emoción detrás de todo eso, pero vuelvo al origen, es estudiar, es tener una capacidad de discernir, de poder leer, de recapitular la historia, y menos Twitter, menos banderazo a través de redes sociales y más involucrarnos en la vida real. O sea, creo que ese es un tema bien difícil. O sea, a nosotros no nos tiene que parecer guapo o no guapa, si es así o no es así. A ver, ¿qué propuesta tiene? ¿A qué movimiento pertenece? Su historia, ¿qué propone? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a ser en año y medio a la final? O sea, porque mucho tiempo no hay. ¿Qué es lo que quiere construir? ¿Quién está detrás? ¿Quién financió la campaña? ¿A quién le debe? ¿A quién le debe? ¿A quién le debe los favores? ¿Qué pasó con los antecedentes de su familia? ¿Usted de dónde viene? ¿De dónde tiene el dinero? Claro, es súper riesgoso meterse en una campaña porque te van a descuerar. Y en todo el mundo la gente va a decir la verdad y se va a inventar. Entonces hay que tener una piel de rinoceronte para lanzarse a ser un candidato, pero también tener esa capacidad y esa honestidad para decir, ustedes pueden inventarse, aquí no le debo a nada, yo realmente quiero ayudar a este país porque yo lo amo. A ver, ¿es vanidad? ¿Es porque voy a sacar dinero por acá? Yo no creo que se pueda generalizar tampoco, porque también se cree que todo político es malo. Mentira.
Hay gente muy honesta y gente trabajadora, hay gente inteligente que está detrás. Y tú lo sabes, María Sara, porque tú fuiste una candidata. No se puede generalizar. Pero hay que tener esa capacidad de investigar. Yo les digo, desde la distancia, estoy viendo entrevistas de todos los medios de comunicación con todos los candidatos, viéndoles, escuchándoles, a ver qué dicen, qué tal. Pero no me voy a ir el domingo al de Team Marín de doping, voy a ver con quién voto y qué es lo que pasa, sino que hay que hacer una... Nosotros cuidamos la tarjeta de crédito, ¿no es cierto? ¿Dónde le pongo? No, que no nos vayan a ver no vamos a abrir la puerta de par en par de nuestro país. No le dejamos a nuestros hijos que le cuide cualquiera, ¿no es cierto? ¿Por qué tenemos que dejar que el país entre cualquiera a hacer lo que le da la gana? Perdóneme que es verdad, o sea, yo siento que pasa. Yo quiero agradecer la valiosa contribución de todas ustedes, enviarles un mensaje de solidaridad a nuestro querido hermano pueblo ecuatoriano. Quiero agradecer al Open Government Hub y al DIT por este espacio y quiero cederles también unos minutos para que también ustedes puedan agradecer y darnos, digamos, su despedida de este programa, que creo que ha sido bastante importante. Nos ha faltado tiempo, realmente podríamos estar conversando mucho más sobre estos temas que son tan interesantes, ¿no? Pero lamentablemente también el tiempo nos gana. María Sara, por favor. Muchas gracias, Luis Eduardo. Gracias por la gran moderación. También Andrés por la invitación y el gusto de compartir este panel virtual con Michelle. Efectivamente, Michelle me entrevistó hace más de 2 años y medio, cuando estaba yo de candidata a la vicepresidencia de la República. Yo quiero rescatar que es importante, como les dije, el despojarnos de las banderas políticas. Eso no implica no tener una ideología, pero sí una cosa es una contienda electoral y otra cosa es la gestión pública y la gestión de las administraciones públicas y obviamente de todo lo que nos pertenece a los ecuatorianos. Creo que el momento en que uno asume un cargo público, o ya sea de representación o no, debe trabajar en función de los 18 millones de ecuatorianas y ecuatorianos. Si es que la gran mayoría, si no todos, los candidatos y candidatas a las distintas posiciones supieran lo que les toca el rato de asumir, ya sentados en el cargo, creo que no lo tomarían tan a la ligera. Por lo tanto, yo creo, insisto en y me sumo a lo que dijo Andrés, es importantísimo el fortalecimiento de los partidos políticos y de los movimientos políticos, pero también de las instituciones democráticas, para que finalmente todos los ciudadanos y ciudadanas sepamos qué mismo es esto de la función pública y de la gestión de lo público, que como digo, nos pertenece a todos, y sepamos que es algo de extrema responsabilidad. Y en ese sentido, juntarnos, unirnos cuando llegamos a situaciones tan turning point, como dicen los gringos, ¿no? Es decir, estamos llegando a un punto de no retorno en donde o tomamos estas decisiones valientes y serias y comprometidas con el país, o no vamos a salir de esta y nos vamos a seguir hundiendo. Yo creo que, sinceramente, y nuevamente aquí viene mi ecofeminismo, desde las mujeres y desde las personas que pensamos en que la sostenibilidad es una necesidad urgente porque la crisis climática está aquí. Tú, Michelle, que estás en Europa, lo puedes sentir, ¿no es cierto? Los calores extremos, países que no tenían tormentas que parecen del Caribe las están teniendo. Italia, en donde en el sur se estaban cocinando y en el norte caían unos granizos de este tamaño. Este tipo de cosas nos deben hacer reflexionar y pensar que hay cosas que están mucho más allá de nuestro metro cuadrado. Debemos dejar de ser provinciales, debemos entender que estos son grandes desafíos mundiales y teniendo una mirada mucho más abierta, como dice Michelle, me gustó lo que dijo. Los ciudadanos debemos estudiar más, prepararnos más y no ir al día de las elecciones a hacer de Team Marín de doping. Creo que ya es hora de que todos los ecuatorianos y ecuatorianas seamos responsables y pensemos seriamente y también asumamos nuestra responsabilidad. No es solo cuestión de lanzarle todo a los políticos, sino también cada uno de nosotros desde nuestros espacios ciudadanos,
asumir esa responsabilidad. Y esa es la invitación que hago a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que nos están escuchando, y también a todos los hermanos y hermanas del resto de países de América Latina. Y con esto me despido y les mando un abrazo enorme. Muchas gracias, María Sara. Michelle, te escuchamos. Sí, yo también quiero, primero quiero aprovechar este espacio para enviar mi abrazo solidario a toda la familia de Fernando Villavicencio, a su esposa, a sus 2 hijas. No tengo el gusto de conocer a la esposa de Fernando, a Verónica, y ni a sus 2 hijas. Y a toda la gente cercana de Fernando Villavicencio, porque más allá de la noticia, más allá de esos pantallazos que estamos viendo, de estas imágenes repetitivas saliendo de Fernando Villavicencio, de un colegio, y que de repente comenzamos a escuchar los disparos, ahí hay una familia, ahí hay una historia rota para siempre. Yo perdí a mi madre con 14 años, mi esposo, mi marido falleció hace 5 años, y la muerte es algo brutal. Más allá de la parte mediática, en este caso de un candidato presidencial, hay un antes y un después. Ahora mismo hay vidas rotas. Hay personas que están llorando y en medio de este llanto tienen que seguir viendo las imágenes una y otra vez y toda la noticia que se repite incansablemente. Quiero decirles que cada momento que yo me acuerdo del señor Fernando Villavicencio, yo soy una persona que cree, le pido a Dios que por favor él esté bien en la dimensión en la que esté y que su familia con el paso del tiempo se vaya recuperando. Ese es el primer mensaje que yo quiero decir, porque esto es una tragedia. O sea, lo que sucedió es algo brutal. Es algo brutal que no podemos pedir ni seguir manteniéndonos. Y lo mismo para la familia del alcalde de Manta. Todas estas personas que están sufriendo este dolor y que nunca jamás van a volver a ser las mismas personas luego de esto. Nunca, jamás. Y espero que este cambio para ellos sea para evolucionar y entender la vida de otra perspectiva. Que finalmente para mí la muerte es esto, ¿no? O sea, que realmente uno puede llegar a transformarse y convertirse en una mejor persona. Pero este es el primer mensaje. Decirle al Ecuador que somos un país bellísimo y que, como ya lo sabemos, no solo está en manos de los gobernantes, sino que tenemos que adueñarnos de ese país. Yo amo ese país profundamente, le debo todo. Ese es un país bellísimo. El Ecuador es un país bellísimo y no pierdo la esperanza de que volvamos a hacer lo que hemos sido. Y lo que va a venir en estos próximos días, en 9 días, el 20 de agosto, que la gente pueda llegar a pensar y que pueda elegir a la persona que pueda tomar las mejores decisiones en año y medio, que tampoco busquemos milagros, porque mucho no se va a poder hacer en año y medio. Es decir, hay que dejar gobernar a la persona que llegue al poder, y espero de todo corazón que sea la mejor persona. Y que no va a tener el tiempo suficiente, pero que de nuestro lado también vayamos trabajando y fortaleciéndonos como ecuatorianos, como seres humanos y como parte de esta humanidad. Y por otro lado, agradecerte a ti, Luis, mandar un abrazo enorme a Andrés, a quien conozco desde hace muchos años, a quien quiero, admiro y respeto. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias. Muchas gracias, Michelle, por tus palabras. Andrés, finalmente, tus palabras de cierre para poder concluir este panel, por favor. Bueno, primero, haciendo hincapié en lo que ya dijo Michelle, el dolor causado por este asesinato realmente no tiene nombre para la familia, no tiene nombre para un montón de personas que estarán alrededor, los simpatizantes, los amigos, y todo eso. Es una tragedia y es una pérdida humana. Que esperemos que, igual que lo del alcalde de Manta, igual que toda la gente que está siendo asesinada a diario en toda nuestra región, sin tener una razón clara y en manos de gente que no está respetando las leyes. Yo, si algo estoy seguro, y cada día estoy más seguro, es que la única forma de llegar a un desarrollo es mediante democracia. Y mientras más democracia, más desarrollo. Y en
una cosa que hay que tener claro, es que la democracia exige el respeto, sobre todo a las leyes, y saber que estamos en un marco legal en donde nuestro derecho comienza, en donde termina el derecho del otro. Entonces, Michelle, muchísimas gracias, Michelle, por acompañarnos hoy día. Para mí ha sido un honor tenerte con nosotros. Muchas gracias. Gracias. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Desarrollo en Democracia. Hasta luego.